noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Arturo Franco es un joven economista, escritor y bueno, pues emprendedor mexicano que ha planteado varias cosas en dos libros, uno de los cuales hablaremos hoy, que tiene que ver con mérito y con un planteamiento que tiene que ver con construir el país de nosotros, que es como lo estás diciendo, Arturo. Gracias por estar aquí, bienvenido a este programa de CNN. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, pues tú estás fuera de México como un mexicano emprendedor que estás viendo al país de diferentes maneras. Estás radicando en Londres, estás de visita a México presentando Mérito y me ha llamado la atención precisamente el foco que pones para analizar a un país como el nuestro, para revisar lo que somos y lo que no somos y lo que podríamos ser de alguna manera, y colocas el concepto mérito en el eje de tus reflexiones. Cuéntame de qué va. Bueno, lo primero que tengo que decir es que sí me ha tocado vivir varias veces fuera de México. He representado a México en organismos internacionales, he estudiado fuera, me he preparado fuera y duele mucho ver a México desde afuera, porque muy por un lado de la visión o de la idea que quieren promover quienes nos gobiernan sobre el momento mexicano y sobre el país que tenemos, el mundo realmente no es tonto. El mundo se da cuenta de que estamos viviendo una enorme crisis de autoridad, una crisis de autoridad moral en nuestro gobierno. Estamos viviendo una crisis de confianza y lo peor y lo que duele más es que no se ve que el México que pintan allá afuera realmente se esté traduciendo a ganancias en el bienestar de las personas. Entonces, estando fuera para un poquito airar esta frustración que como mexicanos, muchos mexicanos que estamos afuera y adentro sentimos, pues lo único que se me ocurre en el corto plazo es escribirlo en un libro. Y esa es mi propuesta de este libro que se llama Mérito. Ahora, la idea es centrar la discusión en una palabra que falta en el país, la palabra meritocracia. La meritocracia quiere decir el gobierno de los mejores. Y yo me preguntaría, como Alejandro González Iñárritu lo dijo en los Óscares, si México tiene realmente el gobierno que merece, si tenemos a los mejores mexicanos, a los que nos pueden servir mejor, a los que pueden hacer su trabajo mejor en el gobierno el día de hoy. Y cuando pienso en la palabra mérito, pienso, por ejemplo, en esa descripción tan bonita que hace 2 días hizo un cronista español sobre Javier el Chicharito Hernández, diciendo que el triunfo del Chicharito es el triunfo de la humildad, del esfuerzo, del que pelea constantemente, del que no baja los brazos, del que está ahí esperando su oportunidad. Y para mí esa es la cultura de... Y trabajando para ello. Y trabajando, y preparado, y con conciencia, y con compromiso. Y para mí esa es la cultura del mérito, Carmen. Para mí es la cultura de la persona que está lista para sacar al país adelante, y que hay muchos chicharitos, lamentablemente no en el fútbol, solo tenemos uno, pero hay muchos chicharitos en México, muchos chicharitos en la educación, muchos chicharitos en la administración pública, muchos chicharitos listos para servir en el gobierno, pero los tenemos en la banca. Estamos hablando de la meritocracia, como dices, como el gobierno de los mejores, que se contrapone a la caquistocracia, que sería el gobierno de los peores. Estamos hablando de dos grandes definiciones para saber qué sucede en un país como México. No es la suma de ocurrencias lo que construye un sistema al que se denomina meritocracia. Es un sistema que tiene reglas, modos, cultura, maneras de que opere. Hay países que tienen como eje central de su funcionamiento este tema del mérito. Eso creo que vale la pena escuchar. ¿Cómo es que funciona un país, una sociedad que tiene como eje principal el reconocer los méritos, pero no solo reconocer, sino que ocupen los mejores lugares, los que sean mejor calificados, los que tengan mejor desempeño y demás cuestiones? La meritocracia. Bueno, creo que tenemos que partir de qué hace que un país en este siglo llegue al desarrollo.
Y los países más exitosos creo que son los que han sabido combinar perfectamente la fórmula de una economía de mercado y de una democracia saludable. Para poder lograr las dos, se necesita recompensar el talento. Para la economía de mercado se necesita recompensar a las personas que se esfuerzan a través, pues, de su ascenso a lo que llamamos movilidad social. Y en ese sentido la meritocracia es la promesa, la base, el sueño de la economía de mercado. Y no hay una economía de mercado que funcione si no tiene una meritocracia integrada. Y por eso Estados Unidos promueve mucho la meritocracia, lo hace de una manera a través de la educación, básicamente. Del otro lado tenemos en esa misma fórmula a la democracia. Y la democracia tampoco funciona si los cuadros que se presentan para que los electores elijan no llegan ahí por su mérito. Si los cuadros y los candidatos que se presentan llegan ahí por otras razones, por sus privilegios, por dinero, porque son amigos del presidente del partido, etc. Cuando se genera esa simulación, cuando los partidos políticos no son en sí democráticos, cuando el sistema político no es meritocrático, la gente se desencanta de la democracia. Y eso es básicamente lo que estamos viviendo en el país, porque estamos ya, y si vemos los spots de las campañas en 2015, ya no eligiendo al mejor. Estamos ya en el mundo del menos peor. Y no somos ni yo, ni tú, ni los mexicanos los que decimos eso. Los mismos partidos están en campaña con ese mensaje. Yo soy menos peor que él. Y eso no puede ser el objetivo o el sueño de la democracia. Entonces, México no se va a desarrollar hasta que logremos inyectar a estas personas que te digo que están en la banca esperando su oportunidad, sin que se tengan que corromper en el proceso, sin que tengan que comprometer sus valores, sin que tengan que comprometer sus ideales. Los tenemos que inyectar al sistema público, los tenemos que inyectar al sistema, a la iniciativa privada, los tenemos que dar las oportunidades que merecen, o se van a seguir yendo del país. Y te voy a dar un ejemplo de por qué pienso que la meritocracia es un componente que falta en México. Muy sencillamente, porque en los países en donde sí hay meritocracia, los mexicanos destacan. Y lo podemos ver en el cine, en Hollywood, lo podemos ver con Jorge Ramos, destacando en tu misma profesión en Estados Unidos. Lo podemos ver con el mejor profesor del año pasado en Alemania, que es mexicano, profesor de ingeniería. Lo vemos por todos lados. En el país, a la gente que tiene mérito, a la gente que es talentosa, a la gente que está comprometida, los aíslan. Y creo que yo no te tengo que decir mucho sobre eso a ti, Carmen. Entonces, esa es la diferencia. El mérito amenaza a los que están ahorita en el poder, y hasta que la sociedad no haga algo para que le demos esa inyección de meritocracia que México necesita, no vamos a poder alcanzar el desarrollo. Arturo Franco, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo hablando de esto, de mérito y lo que tú dices, construyendo el país de nosotros, que ahí pones una palabra muy importante, el nosotros, pues ya lleva ahí toda una interpretación de qué estás queriendo decir con este estudio, con esta manera de abordar el asunto. Después de la pausa seguimos en esta conversación. Volvemos. Arturo Franco, estamos de regreso al aire y bueno, seguí escuchándote en el corte precisamente hablar de esta manera de abordar una realidad como la mexicana y plantear un asunto para discutirse y para ver cuál es la salida. ¿Cómo un economista, escritor como tú, que está observando el asunto y que propone, ¿no? Vamos a proponernos hacer algo que permita que el mérito sea ese gran motor que no es incompatible con la democracia, sino sería el ingrediente perfecto para una democracia? ¿Cómo se sale de lo que hoy México es en materia de no reconocimiento al mérito, de no tener eso como el ingrediente principal de funcionamiento político y social, el mérito? Muy fácil.
realmente. ¿De verdad muy fácil? Sí, porque los mexicanos, aunque algunas personas, como Jorge Castañeda, por ejemplo, que en su reciente autobiografía dijo algo así como que la meritocracia era antimexicana. ¿Y tú no le crees o qué? No, para nada. Bueno, para empezar, él había escrito un libro que dice que los mexicanos no nos gusta competir. Yo me he pasado toda mi vida compitiendo. Nadie me dio nada en la vida. Y no solo compitiendo en México, compitiendo en el exterior. Y hay miles de mexicanos que se la pasan compitiendo porque no tienen Pero hay otros otra que opción. no. Bueno, él estará hablando de sus cuates, de sus amigos, de los que no compiten, claro, los que se regalan cosas, los que se dan el poder, ¿no? Pero yo no pienso que los mexicanos somos aversos a competir. Yo no pienso que los mexicanos somos aversos a la meritocracia. Yo creo que los mexicanos sabemos reconocer cuando alguien tiene talento, sabemos reconocer cuando alguien tiene esfuerzo, cuando se ha ganado cosas con su valor. Mi abuelo materno era un agricultor en Montemorelos, Nuevo León, y me llevaba a su huerta de naranjas. La perdió después con el Tratado de Libre Comercio por la competencia, pero me acuerdo que él me decía, el que no trabaja no come. Y esa era la cultura de él, la cultura de los agricultores. Eso es meritocracia también, es darle el valor al esfuerzo y al trabajo. Y te digo que es muy fácil porque hay hitos, hay lugares en México en donde sí hay meritocracia. Yo diría que algunas de las universidades, sobre todo las que, como el TEC de Monterrey, en mi caso, me dio una beca para poder ingresar y para poder estudiar ahí, pues está haciendo un acto de meritocracia. Me dio una beca y yo aproveché esa, que fue mi única oportunidad para avanzar en mi vida. Mi avance llegó a un límite, sí, porque en algunas partes, no en la iniciativa privada tanto, aunque sí hay problemas. Hay una encuesta de Factor Humano que dice que de miles de empresas encuestadas, 80% habían admitido dar puestos a altos ejecutivos por nepotismo o por ser familiares de alguien, ¿no? Eso no es meritocracia. Pero en el sector privado, porque tiene que competir, porque compite internacionalmente, se da un poco más la meritocracia. El gran problema es el sector público. El gran problema es en donde hay discrecionalidad, en donde no hay reglas claras. Por ejemplo, yo diría el Banco de México dentro del sector público sí es una meritocracia. Yo diría el servicio de diplomáticos aparenta ser una meritocracia, salvo algunos embajadores de repente que salen de la nada. Sí, pero hay carrera, digamos, ahí. Hay carrera, exacto. Simplemente, te digo que es fácil, es simplemente copiar el modelo, aplicarlo bien, pero pensar que necesitamos gente de mérito, no gente de mérito con solamente un título de alguna universidad. Gente de mérito con una definición amplia del mérito, gente con compromiso comprobable, gente con autoridad moral, gente que, por ejemplo, los candidatos que no están haciendo el 3x3, ¿no? De hacer sus... Bueno, eso para mí es una falta de mérito. Si no puedes hacer una declaración patrimonial o de intereses, pues ¿cómo te voy a dar la responsabilidad de ser mi servidor público? Mi representante. Así de sencillo. Entonces, yo creo que es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia de todos los mexicanos, de decir, ya no queremos el gobierno de los peores, ahora queremos el gobierno de los mejores. Y esto quiere decir, estos son los criterios que vamos a utilizar para decidir. Para elegir. Ahora, a ver, eso se oye fantástico a la hora de que dices, es que dijiste, es muy fácil. Bueno, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se logra la energía social, la organización social que impulse una definición de esta naturaleza? Porque desde luego hay una distribución del poder atrapada en un circuito muy cerrado. Le llaman partidocracia, ¿no? Hay hablando de crisis, hay una crisis de representatividad de la sociedad mexicana en aquellos que van a tomar los cargos de elección popular que en este 2015 se van a jugar por miles. Bueno, ¿en qué momento se empata la mayoría de la sociedad con lo que está haciendo una distribución de poder que ciertamente no está a tono con los parámetros democráticos? Porque lo que anuncia esta elección de 2015
Es una baja participación, es una sociedad desencantada, es una crítica permanente a los partidos políticos, hay una crisis profunda de representatividad. Tenemos que aprender a correr caminando. No somos el primer país que se encuentra en esta situación. Singapur estaba en una situación muy similar. Es un país mucho más chiquito, pero lo podemos aplicar en un estado que sea del mismo tamaño. ¿Pero por qué piensas en Singapur? Cuéntame. Bueno, porque Singapur... ¿Estaba igual que aquí? Sí, Singapur era un país corrupto, era un país que dependía completamente del Reino Unido en 1960, que tenía un ingreso per cápita, un ingreso de $400, o sea, eran pobres, básicamente, y que tuvieron un gobierno, en este caso un gobernante que tenía la idea de la meritocracia casi como una obsesión personal y que se dedicó por 30 años, que fue primer ministro, elegido democráticamente, porque a pesar de lo que digan de Lee Kuan Yew, es un sistema distinto al de México, no, es un sistema parlamentario y el primer ministro es parte del partido que obtiene la mayoría. Pero Lee Kuan Yew contrató personas que venían del sector privado, los mejores singapureanos que pudo encontrar, y realmente luchó contra la corrupción con compromiso, con un compromiso inamovible. Porque para los singapureanos, en ese sentido, el rigor moral no era una cosa relativa. O sea, no era una cosa a medias tintas sacar una ley anticorrupción a medias. Eso no pasaba en Singapur. De hecho, un ministro de Lee Kuan Yew en los 70s se suicidó por la vergüenza que sintió por haber recibido un pago mucho menor al indebido. Entonces, mucho mejor hay experiencias, exactamente, hay experiencias de cómo implantar una meritocracia. Ese es el número uno. Número dos, sí, tienes razón, el gran enemigo es la partidocracia. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no están aceptando que esta sangre joven, talentosa y sin intereses ocultos surja como sus candidatos. Yo creo que hay muy pocos partidos que están realmente logrando poner candidatos alternativas creíbles, que la gente vea mérito en ellos. Este año tenemos el gran experimento de las candidaturas independientes, que mucha gente se equivoca al llamarlas ciudadanas. No son ciudadanas, la gran mayoría de ellas son personas que vienen de otros partidos o que ya han sido servidores públicos, pero sí tenemos casos como Lorena Canavati, por ejemplo, en San Pedro Garza García, Nuevo León, o algunos otros, que son personas que nunca han estado ni en partidos políticos ni en el ejercicio de ninguna función pública. Y te digo, el punto es demostrar que una persona con mayor mérito puede ser un mejor gobernante. Y cuando empecemos a demostrar eso, todos lo van a querer. Después de la pausa, Arturo Franco, regresamos en esta conversación. Déjame retomar el hilo de lo que estabas hablando de Singapur, porque hablas de un gobernante, de una definición respecto al tema de la meritocracia, la anticorrupción y demás cuestiones que has mencionado. Después de la pausa, cuéntame más de esa experiencia que estás tomando como emblemática, como una referencia para analizar cómo pudo un país en 30 años, que es mucho y poco a la vez en la vida de una nación, dar un giro como ese. Volvemos después de la pausa. Regresamos en la parte final, regresamos con Arturo Franco. Volvemos. Bueno, nos estamos despidiendo, Arturo Franco. En el corte estábamos hablando de Singapur y los chicles, porque hay, bueno, una caricaturización, digamos, de lo que ha sido este desarrollo de Singapur, hablando de grandes restricciones a la propia sociedad y esta cosa de no permitir que se masque chicle, no se diga en el metro, no se diga en la calle. Y bueno, esa expresión, ese solo elemento, cuando se habla de Singapur, insisto, en caricatura si quieres, habla de cosas que sucedieron y que suceden hoy en una sociedad como esta. ¿Llegar al punto de prohibir el chicle? Sí, bueno, lo primero que hay que decir ahí es que esa es una decisión que tomó la sociedad, ¿no? A través de sus representantes. ¿Cómo fue no fue una imposición, bueno, todas las leyes en Singapur se votan por un parlamento. Democráticamente dijeron no más chicle. ¿Cómo es el asunto? Sí, es una democracia indirecta en el sentido de que el parlamento por circunscripción
se forma y hay una lista nominal de personas que entran al Parlamento, ¿no? Entonces no eliges directamente a tu representante, pero eliges al partido que quieres que sea representado. Y el Parlamento decide las leyes, ¿no? Este tipo de cosas. Mira, es un mito. Yo tengo una oficina de mi empresa en Singapur, paso mucho tiempo allá. Mis empleados que son de allá son personas normales, muy alegres. No hay problemas de ningún tipo por hacer ninguna actividad más que por quebrar la ley. O sea, es un Estado de derecho. Y si ellos decidieron que la ley era no masticar chicles en el metro o no abrir un jugo en el metro, es porque tuvieron alguna experiencia de tener que limpiar después. Entonces, Singapur tampoco es el único país. Pegaban el chicle en las puertas del metro y no cerraban, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que Singapur es un país que se toma en serio a sí mismo y que yo respeto completamente un país soberano que decide hacer cualquier cosa. Lo único que estoy diciendo es que tienen un gobierno que responde, que ahorita tienen el segundo ingreso per cápita más grande del mundo, que tienen 88 años de esperanza de vida, cuando México tiene 77 o una cosa así, que son un país que está en el primer mundo y que en 30 años fue del tercer mundo al primer mundo. ¿México cuándo? En México, ¿cuándo vamos a llegar de regreso a donde estábamos hace 20 años? Porque parece que vamos para atrás. Y el punto del libro realmente es que en México ya tenemos a la gente que nos puede gobernar bien. Ya los tenemos. Y están listos, están preparados, son conscientes socialmente, son rigurosos éticamente y están en la banca, Carmen. Están en la banca como Chicharito estuvo unos meses, quieren meter goles, pero no los dejamos. No los dejan pasar. No los dejan pasar y la sociedad no les está dando una avenida o otro equipo para jugar. Ahora, en México no necesitamos otro partido político. En México necesitamos políticos ricos. ¿Ricos? ¿En qué sentido? En talento, ricos en compromiso, ricos en conciencia y ricos en rigor ético y moral. Tenemos políticos pobres en eso, aunque sean ricos en otras cosas. Pobres y ricos a la vez. Pues ahí están ideas, Arturo Franco, que dejas aquí para pensar, para reflexionar, para encontrar otros ángulos en un debate político en México, un debate social que no necesariamente se detiene en estas cosas frecuentemente. No necesariamente estamos discutiendo cómo podríamos cambiar los ejes de funcionamiento de una sociedad y no estaría mal que lo estuviéramos ya pensando mucho más ampliamente. Así que te agradezco que estés aquí para compartir tu libro, tus ideas con México y con quienes siguen este programa en CNN. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gracias Carmen. por estar aquí, Arturo. Y pues aquí está circulando este mérito con un hashtag, dale poder al mérito, y con esta idea de construir un país de nosotros. Gracias por estar aquí nuevamente y a usted que nos permitió compartir con usted esta conversación. Pásela bien y lo esperamos mañana. Buenas noches.